Estamos en una serie de un par de mensajes. La semana pasada yo compartí con usted la primera parte, hoy voy a compartir la segunda parte de un par de mensajes que he titulado Creciendo. Creciendo. Crecimiento es un proceso de vida de los seres vivos. No hay un organismo vivo que deje de crecer, que deje de renovarse. De hecho, en el momento en el que esto deja de suceder, este organismo va a empezar su proceso de envejecimiento y finalmente está destinado a morir. La ciencia nos ha dado hasta indicadores de cómo debemos estar y que muestran de alguna manera qué tan saludables somos. Es decir, hay indicadores muy claros, ¿no? de una mujer de 25 años, de cierta estatura, este es el peso que debe tener, estas son las características que debe tener para mantenerse saludable, ¿no es cierto? Y ya la semana pasada nos peleábamos con el índice de masa corporal, que ese es el número del diablo que nos persigue a algunos de nosotros. Porque hay indicadores que nos dicen qué tan saludables somos. Bueno, no son los únicos indicadores. Por ejemplo, usted va a un análisis de sangre y ¿cómo se llama eso? Una biometría hemática, ¿se llama? Y ahí le va a decir muchas cosas de usted que usted ni sabe, ¿verdad? O que sospecha. Ahí van a aparecer una serie de numeritos, algunos de ellos medio extraños, pero al lado vienen los indicadores saludables y usted va a ver si tiene colesterol, del bueno, del malo, del buena onda. Si usted está alto en lo que sea que está alto o bajo en lo que sea que esté bajo, usted lo va a observar ahí, porque hay muchos indicadores que nos dicen qué tan saludables somos. Cuando los niños están en el proceso de desarrollo, hablábamos la semana pasada, se nos dice que de acuerdo a su edad tienen un peso y una talla esperados y que si no cumplen con estas expectativas puede significar un problema de salud. Y ya la semana pasada hablábamos que en Cristo, en nuestra vida de fe, más o menos seguimos el mismo principio. Tanto en individuos, que fue de lo que hablamos la semana pasada, como en grupos. El cristiano, decíamos la semana pasada, debe estar creciendo siempre. Así, creciendo. En gerundio, es ese modo de los verbos que nos habla de algo continuo, de una acción permanente. Crecer entonces es una acción permanente para aquel que sigue a Jesús. Y la madurez cristiana es un proceso constante. Usted y yo nunca vamos a terminar de madurar. Santificación es otra manera en la cual la Escritura describe este proceso. Santificación es un estilo de vida que culmina solamente cuando Cristo regrese o le llame a usted a su presencia. Ese día va a terminar. Ese día usted va a culminar este proceso de santificación. Entre tanto, usted está llamado, yo estoy llamado a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir caminando. Efesios capítulo 4, versículo 13. Lo leíamos la semana pasada, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo le decía la semana pasada, la medida de Cristo es tan cercana y tan extensa. O sea, es tan cercana, está tan cerca de nosotros, porque Cristo es tan accesible, tan cercano. La Biblia dice que fue tentado como hombre en todo tal cual cualquiera de nosotros, pero de la misma forma Cristo es tan perfecto, tan completo, tan alto, tan glorioso. Y esa contradicción de un Cristo que está cerca de mí y un Cristo que está tan alejado, tan grande, tan enorme, esa contradicción existe para que usted y yo podamos enamorarnos de Él y podamos motivarnos a seguir sus pasos y a seguir creciendo. Cristo está sentado ahí junto a usted, al ladito, tan cerca que puede escucharle respirar, que puede oír el palpitar de su corazón. Y al mismo tiempo Cristo es ese del cual cantábamos hoy, cuán grande eres, Dios, inmenso, maravilloso, nombre sin igual, digno de adorar. O sea, Él mismo está aquí conmigo y está allá sentado a la diestra del Padre, casi que inalcanzable, tan perfecto, pero
pero ese Cristo es el que está en contacto conmigo y en comunión conmigo y me motiva, me llama, me jala a veces las orejas a crecer. Lo interesante de Efesios 4 es que cuando Efesios 4 versículo 13 nos da la indicación del crecimiento, ahí dice que el crecimiento que Dios espera no es individual, es colectivo. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta del valor que Dios le da a lo colectivo, al grupo, a la comunión de creyentes, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Las frases que utiliza el versículo 13 son hasta que todos alcancemos tal unidad, hasta que todos lleguemos a la completa medida de Cristo. Entonces el cristiano debe estar creciendo, pero la iglesia como comunidad, como grupo, como colectivo de individuos que buscan seguir los pasos de Cristo, también debe estar creciendo siempre. Entonces no es solo un llamado individual, es algo que Dios nos dice que como grupo debemos sostener, debemos mantener esa perspectiva, ese deseo, ese interés, esa intención de dar pasos y de crecer. Busque conmigo en su Biblia, por favor, Lucas capítulo 5, si es tan amable. Lucas capítulo 5, versículos del 4 en adelante. En la pantalla usted va a estar viendo la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo habitualmente utilizo al compartir la palabra, excepto en algunas excepciones, hoy va a haber algunas. Lucas capítulo 5, versículos 4 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho toda la bendita noche, el bendito se lo agregué yo, toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Jesús, al igual que a sus discípulos, cuando nos narra este evento en el Evangelio, sigue hablándonos y sigue diciéndonos hoy a la iglesia, es decir, a usted y a mí: echa las redes. La vocación, de hecho, del cristiano es echar las redes, es decir, compartir lo que Dios ha hecho, su buena noticia, a cuantas personas sea posible, de tantas maneras como sea posible, en tantos momentos como sea posible. La Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados a ser pescadores de personas, de hombres, de mujeres también. Y las redes se deben echar al mar siempre, porque al final la única manera en la que se puede pescar es echando las redes. Pero hay detalles súper significativos en este pasaje que son muy importantes y que quiero que los observen. Estos discípulos, el contexto de Lucas capítulo 5 es que Jesús se acerca con ellos para enseñar y que se sube a una de las barcas, si no me falla la memoria. Y Jesús desde la barca, para estar un poquito más lejecitos, así como yo de usted, se mete un poquito al mar y la multitud está observándolos y predica. Y una vez que termina su mensaje, su sermón, su enseñanza, les dice: métanse al mar. El pasaje nos dice que instantes antes de que Jesús se metiera a la barca con sus discípulos, ellos estaban en afanes de pescador previamente a ese milagro. Ellos, dice Lucas, estaban lavando sus redes. Hay otro pasaje en el cual dice que ellos estaban remendando sus redes cuando Jesús vino y les llamó. Es decir, los discípulos entendían una cosa: no se puede pescar con redes rotas, no es posible. Los discípulos estaban remendando, estaban cuidando, estaban lavando, estaban dando un tipo de mantenimiento a esas redes. Lo curioso es que a pesar de eso, cuando sucede este milagro, el pasaje dice que eran tantos los peces que las redes, a pesar del mantenimiento aparentemente oportuno que los discípulos estaban dándole, las redes se rompían.
crecimiento exige un cuidado especial a la condición propia para poder obtener los resultados esperados. Mire, ¿alguien ha recibido un bebé en casa recientemente? Recientemente me refiero a los últimos 5 años para acá. ¿Alguien ha recibido un bebé en casa? ¿Un sobrino? Digo, que hay matrimonios jóvenes que aquí queremos que ya pronto tengan, ¿verdad? Pero bueno, sí, Jonah y Devan y ellos acaban de recibir y aquí lo tienen recién estrenadito. Cuando los bebés están por llegar a casa, ya sea que vives el proceso del embarazo o que vives el camino de la adopción, siempre hay un periodo de espera, ¿verdad? Y ese periodo de espera, para quienes somos desesperados, yo me considero del equipo, del team desesperados, es espantoso. Quisiéramos que llegara pronto, quisiéramos que ya pasaran los días, las semanas, los meses así rapidísimo. Pero parece que Dios permite estos periodos de espera para prepararnos para el momento en el que finalmente arriba el nuevo miembro de la familia. Y es al mismo tiempo físico, ¿sí? Porque la mujer embarazada, su cuerpo está preparándose y es increíble. Usted acompaña el proceso de embarazo de una mujer y va observando cómo su cuerpo está diseñado por Dios justo para prepararle para el crecimiento del bebé y eventualmente al alumbramiento. Si usted es mujer y está embarazada, usted sabe de qué estoy hablando. El cuerpo cambia extraordinariamente, a veces de un día a otro, previo al parto. Fanny lo está viviendo en este momento, ¿verdad? Y es increíble. Pero ese periodo de incubación, de embarazo físico en la mujer, es igual un tiempo que nosotros, quienes no podemos estar embarazados, pero vivimos el proceso junto a la mamá. Oiga, también, bueno, algunos engordamos y parece que sí nos embarazamos también, ¿verdad? Pero ese tiempo nos ayuda a nosotros psicológicamente también para poder recibir al bebé. Te estás preparando para tener a alguien más en el corazón y en tu vida por el resto de tu vida. Igual te da oportunidad para ahorrar, para comprar cosas. ¿Cuántas cosas no se compran durante el embarazo, Raúl? Uf, ¿cuántas cosas llevan? Uf, ¿verdad? Y todo, yo no sé quién inventa tantas cosas, pero todo hay, todo lo que te imagines, hay algo para solucionarlo. Compras cosas, preparas la casa, compras la cuna, la cama, la ropa, los trastes, etcétera, ¿no? Y honestamente, ¿qué sería de nuestras vidas sin este periodo de espera? No estamos listos para la llegada de un bebé de la noche a la mañana. Y por eso Dios nos regala este valioso momento de espera. Por eso Dios a mis hermanos, a Fanny y a Raúl y a Uciel y a Coquis y etcétera, nos da ese momento, ese periodo para prepararnos. Tienes la oportunidad de vivir un embarazo, empiezas a sentir al bebé, se empieza a mover, los esposos vemos el cuerpo de nuestra mujer cambiar y al mismo tiempo empezamos a hacer cuentas, ¿verdad? Porque o hacemos rendir lo que tenemos o nos las arreglamos para que haya más, porque esa criaturita que viene necesita cosas y seguirá necesitando cosas por los siguientes 20 años de su vida en el mejor de los casos. Entonces, porque no me va a negar que hay algunos de nosotros que de repente todavía andamos ahí por el centro de Guadalupe y le hablamos de, oye, pa, ando aquí cerca, no me invites a un café. Y ya de paso unas tortillitas de harina de mami. Hay alguien allá que el Señor le está hablando. Entonces, pero el tema es, el crecimiento nos exige estar preparados. Y estamos, iglesia, en un momento en el que como iglesia anhelamos crecer. No escuché ningún amén, pero aunque usted no diga amén, estamos en un momento en el que como iglesia, como congregación, anhelamos crecer. Estamos expectantes de lo que Dios está haciendo entre nosotros y ni siquiera los administradores ya lo sabemos porque nos fijamos una meta y ni siquiera la hemos compartido y ya estamos caminando hacia ella porque Dios está haciendo cosas entre nosotros. Y mire, esa es la razón por la que durante las últimas semanas le hemos estado insistiendo mucho acerca del censo de la iglesia. Por cierto, comercial, ¿ya lo llenó?
Si no lo ha llenado, en el nombre del Señor le digo, llénelo. Porque para crecer necesitamos conocer el estado real de nuestra iglesia, porque ese censo lo necesitamos de usted. Por favor, ayúdenos. Es una especie de diagnóstico que nos dice quiénes y especialmente cuántos y en qué condición nos encontramos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Pero una vez que sabemos eso, hay una preparación necesaria para que como congregación tengamos un crecimiento que se debe, escúcheme bien con mucha atención, se debe evidenciar en términos espirituales de madurez cristiana, pero especialmente en número. Se debe hacer evidente. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, es un versículo muy largo. El resumen es que está hablando acerca de la iglesia y está diciendo lo que la iglesia hacía y que comían juntos y oraban juntos y que estaban como nosotros en ese tiempo en la iglesia, en el templo y en las casas, orando y buscando a Dios y compartiendo en ambos lugares y buscando de Cristo. Y dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y al final del versículo 47 dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, era tan evidente que la iglesia estaba creciendo que se daban cuenta que hoy eran 15 y mañana eran 25. Y el número era tangible, era real. El detalle del final de Hechos 2:47 es que el crecimiento numérico era una evidencia y temporada tras temporada en la iglesia los números iban en proporción creciendo. La Biblia dice en Hechos que miles se añadían a la fila de la iglesia. Pero, y aquí me quiero enfocar hoy, ¿cómo crecer si no estamos listos? ¿Cómo crecer si no estamos listos? Ya la semana pasada yo le compartí algunos principios que debemos atender de manera individual para avanzar en nuestro proceso de crecimiento cristiano. Y decíamos, entre otras cosas, el cristiano que está creciendo está venciendo el pecado. El cristiano que está creciendo tiene una correcta autopercepción. El cristiano que está creciendo se esfuerza por vivir en paz con todos. Pero hoy nos enfocamos y hoy nos vamos a enfocar en los elementos que la iglesia debe tener para estar lista para crecer. Y quiero que observe algo, porque hoy en particular yo no quiero enfocarme tanto en lo que debemos hacer, porque se supone que eso ya lo sabemos. Sí. O sea, somos llamados a testificar, a compartir, a orar por enfermos, a aprovechar las oportunidades cualesquiera que sean para ser sal y ser luz. O sea, eso usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, en la siguiente oportunidad voy a compartirle un poquito de eso. Pero en teoría usted ya conoce y sabe qué hacer porque alguien vino con usted y lo hizo. Alguien se acercó en algún momento de su vida y usted estaba, quién sabe en dónde, como dice el Salmo, perdido estaba y él me halló. Y lo halló a través de alguien. Alguien vino y se acercó y habló con usted y fue convincente gracias a la presencia del Espíritu Santo y usted finalmente pudo creer. O sea, esa parte usted ya la conoce, yo ya la conozco. Pero hacer sin ser provoca falta de resultados. Enfocados solo en hacer cosas sin atender las redes, sin limpiarlas, provocará más pérdida que ganancia. Y provocará además en nuestras vidas desánimo, frustración y dolor. Y es que mire, iglesia, queremos pescar y que la cantidad de peces sea enorme, pero hay que cuidar las redes. Y justo eso es lo que quiero abordar hoy. ¿Cómo cuida las redes la iglesia? O en otras palabras, ¿cómo es una iglesia que crece? La primera cosa, una iglesia que crece tiene visión. Tiene visión. Le voy a leer Proverbios 29, versículo 18 en 3 versiones distintas. Proverbios 29, 18 en la Reina Valera 60 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, la normalmente yo uso,
Dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y la Nueva Versión Internacional dice, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Visión. Visión es una palabra difícil de comprender, además de ser un superhéroe de Marvel. Visión se refiere hacia dónde se dirige nuestra vida. En términos de iglesia, visión es hacia dónde se dirige nuestra iglesia. ¿Cuáles son las metas de nuestra iglesia a mediano y largo plazo? Y de pronto, y sucede que en la cotidianidad, y esto nos pasa a todos, nos pasa como individuos, nos pasa como familia, y hay que cuidar que las organizaciones, las instituciones no les debe pasar. De hecho, hay equipos que se encargan en las empresas, en las instituciones, de cuidar y de mantener y de sostener y de definir el rumbo y la visión de las empresas y las organizaciones. Pero nos pasa que a veces andamos perdidos. Tenemos una visión como pañosa de lo que debemos hacer. Pero como iglesia no podemos estar perdidos. El Señor nos da como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, una visión clara de lo que somos y a dónde vamos. Y este año nuestro rumbo es crecimiento y multiplicación. Y de hecho, las decisiones que hemos tomado en el liderazgo respecto de lo que nuestra iglesia está haciendo están dirigidas en ese sentido. Usted sabe, y ya me debe tener aquí dándole lata cada vez que puedo, ¿verdad? Usted sabe que como iglesia estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo por estar en grupos en casa. Sí sabe, ¿verdad? Y si no, le cuento. Estamos haciendo el esfuerzo por tener grupos en casa. Y su pastor le ha estado insistiendo desde noviembre del año pasado, métase un grupo en casa, métase un grupo en casa. Y entonces alguien ha acercado conmigo y se ha dado cuenta que la agenda de nuestra iglesia cambió, y cambió por esa estrategia. Y la razón es muy simple. Estamos entendidos de que ese es el camino que en este momento el Señor nos está dando como iglesia, y por eso estamos caminando hacia allá. Porque entendemos que esa es la estrategia que ha puesto Él en nuestro corazón para el crecimiento y la multiplicación. Vamos a crecer, ese es el camino que estamos siguiendo en todos los sentidos. Vamos a avanzar, vamos a consolidar y vamos a crecer. Mire, le pongo un ejemplo. Nuestro objetivo dominical para el cierre del 2023 es una asistencia promedio de todo el año de 180 personas como base en nuestra iglesia. ¿Sí? Sígueme un poquito en eso. ¿Cuántas? 180. Para que tenga una idea de lo que le estoy hablando, el 2022 lo promediamos con 133 personas asistiendo a nuestra iglesia los domingos. O sea, nuestra expectativa es ¿cuántos? 180. Es la base de nuestra asistencia dominical. Eso significa que debemos de ser alrededor de 190 o 200 personas más o menos como miembros de la iglesia, algunas poquitas más. No tengo la certeza porque hoy en la mañana llevábamos 106 personas que habían llenado el censo, entonces me faltan todavía, más de la mitad. El día de hoy aquí somos 162 personas. La semana pasada fuimos 170. La anterior fuimos 157, la anterior fuimos 162, la anterior fuimos 163. O sea, en este momento ya somos más que el promedio del año pasado. ¿Ok? Ahora, quizá no lo sabe, pero nuestros niños en el culto infantil, cuando nuestros niños llegan aquí a la iglesia y a las 10:30 de la mañana que empieza la escuela de vida cristiana aquí, allá nuestros niños están siendo instruidos y allá nuestros niños están siendo entrenados para compartir el evangelio. Porque sucedió que hace algunos meses fuimos a un hospital y algunos de nuestros niños nos acompañaron. Y entonces los chiquillos recibieron un material, recibieron folletos y como locos empezaron a repartir folletos y a orar por gente y por ahí yo debo tener algunas fotos de ellos. Y nos sorprendió la respuesta que hubo, primero desde el corazón de estos chiquillos que nos acompañaron y la buena respuesta que hubo de la gente que estaba en ese hospital con ellos. Entonces se vio esa necesidad y los están enseñando y los están ayudando para saber cómo compartir brevemente el evangelio con personas y cómo orar por gente. Ellos están siendo enseñados para
poder defender su fe en un mundo adverso a la fe en la que ellos están creciendo. Entonces nuestra visión este año es crecer, porque una iglesia que no está creciendo es una iglesia que entonces está muriendo. Nuestra iglesia no se está muriendo, nuestra iglesia está viva porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces nuestra visión este año es crecer, porque una iglesia que está creciendo mantiene una visión clara delante de sus ojos, porque sin visión morimos. La primera cosa entonces que tiene una iglesia que está creciendo es tiene visión. La segunda cosa que tiene una iglesia que está creciendo es unidad. Quiero leerle Mateo 18, versículos del 15 en adelante. Síganme en la pantalla, por favor, y préstenme atención, porque a lo mejor me brinco algunas frases. No lo leo todo de corridito, es probable que me brinque algunas frases por ahí. Así es que ténganme atención en la pantalla para poder ir conmigo. Este pasaje que le voy a leer es un pasaje que es muy conocido por usted, especialmente el versículo 20. Lo conocemos y nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice el 20? Porque donde están, ahí estoy yo. Eso se lo conoce de memoria. Pero fíjese el contexto de este pasaje. Si un creyente peca contra ti, son palabras de Jesús. Para entender el contexto, esas no son palabras de alguien más, llámese el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, o quien sea, ¿no?, de la comunidad apostólica. Ese es Jesús hablando. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esta persona. Pero si no te hace caso, entonces inicia un proceso. Toma a dos contigo y vuelve a hablarle. Y luego, si aún se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. Y si no acepta la decisión de la iglesia, trata a esta persona como un pagano. Y luego observe lo que dice la siguiente frase. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Una iglesia que está creciendo es una iglesia que tiene unidad. Y unidad es el reto de la iglesia. Es el reto. O sea, es el gigante, ese es el monte enorme que debemos aspirar a escalar, pero está intenso. Todo perfila en nuestra vida en contra de la unidad. No hay ninguna cosa que naturalmente en el ser humano nos haga querer vivir unidos a otros. Todo lo contrario. Nuestro corazón egoísta, orgulloso, malgeniudo, nos hace alejarnos de la unidad y nos orilla a entrar y a veces a buscar el conflicto. Porque no sé si ustedes como yo, pero a mí me gusta pelearme. Sí, vamos a ser honestos. O sea, el corazón humano quebrado, en pecado, nos hace querer entrarle a la bronca. Pero la unidad, amados, es lo contrario a ese corazón que se deja llevar por el pecado. La unidad es el llamado de Dios para la iglesia. Y no debiéramos de insistir tanto en esto, pero hay que afirmar claramente un principio. La falta de unidad no es culpa de otros, es culpa mía. Y entender este principio nos ayuda a usted y a mí a quebrantar el orgullo, el egoísmo y a tomar la responsabilidad por nuestra iglesia. Voltee con la persona que tiene ahí cerca y dígale con unción, como alguien que está hablándole con la autoridad del Señor: tú eres responsable de la iglesia. Dígaselo. Yo sé que esto parece un cliché, ¿verdad?, de hablarnos unos a otros, pero tú y yo somos los responsables de la iglesia. No solo yo, y no estoy evadiendo mi responsabilidad al pastorear y al dirigir esta iglesia, pero no solo yo, usted también, somos responsables. Y entender
que la falta de unidad no es responsabilidad de otros, es mía y tuya. Mire, así como en mi casa es mi responsabilidad resolver los conflictos que se pueden dar en mi familia y usted en la suya, de la misma manera es mi responsabilidad y la tuya también, el proveer un ambiente de unidad dentro de la iglesia. No es chamba solo de unos, es trabajo de todos. Porque mire, las redes para pescar se rompen porque la iglesia no entiende ese principio. Y el error recurrente es dirigir la atención a otros y culpar a alguien más en vez de asumir mi responsabilidad en el ejercicio y en el trabajo para vivir en unidad. Porque seamos honestos, cuando usted y yo estamos involucrados en una desaveniencia con alguien, léase pleito, enojo, bronca, es tanto culpa del alguien como culpa mía. No nada más es Jonah que me vio feo, soy yo también que le saqué la lengua. O sea, para que haya un pleito bueno, se ocupan dos. No nos gusta aceptarlo, porque naturalmente el ser humano busca justificar las acciones. Y usted y yo somos seres humanos y buscamos justificar y buscamos decir sí, pero Jonah, esto y aquello. Y Jonah hace lo mismo. Perdón que use el ejemplo, pero creo que tengo la confianza de platicarlo así con él. Y Jonah va a hacer lo mismo. Ah, sí, pero Hugo, es que lo que tú no sabes es que Hugo, y yo puedo decir lo mismo, lo que tú no sabes es que Jonah. No nos gusta aceptarlo, pero para que haya división se ocupan dos. Ahora Mateo nos da las pautas para la resolución de los conflictos y dice Mateo, si sabes que está pasando algo, acércate con tu hermano en privado. No se brinque ese proceso, no lo brinque, somos buenos brincando ese proceso. Pero si usted brinca ese primer escalón indispensable, necesario, lo único que provocamos es engrandecer los conflictos. Y luego hasta disfrazamos de piedad la situación. Pero amado, amada, las desavenencias, las situaciones entre dos se resuelven entre dos. Y lo peor que podemos hacer es rodearnos de porra, porque lo único que terminamos haciendo es polarizar a aquellos que nos aman. Porque Jonah tiene a los suyos que lo aman. Ahí está su suegro. Yo digo que su suegro lo ama al Jonah. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Y yo tengo a los que me aman también. Y si yo no venzo ese orgullo y me acerco directamente con él sin otro intermediario y le digo, Jonah, me viste feo, y él me dice, Hugo, me sacaste la lengua. Y si en vez de eso Jonah va con el hermano Miguel o yo voy con Lorena, esto no termina bien. Mire, se lo quiero decir en el nombre del Señor y con mucho amor. Soy su pastor, lo conozco, le amo profundamente. Pero esto no termina bien. Es más, usted es testigo de que esto no ha terminado bien. Lo sabe. El Señor en Mateo nos dice que no podemos disfrazar de piedad esto, que los pleitos se resuelven entre dos y que es la única manera que podemos lograr vivir en la genuina unidad a la que Dios nos ha llamado. Y la palabra clave de Mateo es: si dos o tres se ponen de acuerdo. Porque mire, amado, amada, Jesús está en medio de los que se ponen de acuerdo. Pero Jesús no está en medio de los que no se ponen de acuerdo. ¿Y qué temor invade mi corazón? El pensar que yo, por no ser intencional, por no ser cuidadoso, por no tener, a veces, por no tener el valor de acercarme con David
Y sea que yo lo vi feo o él me vio feo a mí primero. Hablar honestamente y resolver este asunto, no solo como adultos que somos, sino como hijos de Dios que somos, llenos del Espíritu Santo, y ponernos de acuerdo. Y se requiere esfuerzo, cuesta, y es más, usted y yo sabemos que cuesta, tanto sabemos que cuesta, que en muchas ocasiones por eso no lo hacemos, porque sabemos que cuesta. Pero, amados, amadas, ese es el mandamiento de Cristo. Estas no son palabras de alguien más. Si su Biblia es como la mía, estas palabras están en rojo. No le busque. Es Cristo dándonos un mandamiento que no va a cambiar y que tenemos que obedecer. Porque una iglesia que está creciendo es una iglesia que se esfuerza, que trabaja, que insiste en vivir en unidad. Y la tercera cosa es una iglesia que está creciendo. Es una iglesia que tiene pertenencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, cuando esté en su casa, tenga oportunidad de leerlo desde el versículo 1 hasta que se termine el capítulo 12. Es maravilloso ese capítulo de la Biblia. Pero en estos versículos 4 y 5, observe lo que dice. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, o sea, su uña de la mano izquierda del dedo chiquito tiene una función única. El cuerpo de Cristo también. Nosotros, y me gusta esta frase, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y lo lee conmigo en voz alta esa última frase. ¿Y qué? Y nos pertenecemos. Lo lee con un poquito más de unción y fuerte. Y nos. ¡Qué belleza de pasaje! ¡Qué belleza de pasaje! Primero, al principio del capítulo nos da la indicación de cuál es el tipo de adoración que Dios espera que nosotros le demos y que a Él le agrada. Y luego nos recuerda que nos pertenecemos unos a otros. Tu hermana que está aquí hoy, es tuya. Y yo sé que puede sonar obvio, ¿verdad? Pues sí, pero es tuya. Tu hermano que está aquí hoy, cerca de ti, es tuyo, es tu hermano. Y tú y yo tenemos una responsabilidad respecto de nuestros hermanos en la fe. Tus dones, tus capacidades, Dios te las dio, sí, como un regalo para glorificarlo a Él, en algunos casos para valerte por ti mismo, para proveer a tu familia, pero en ciertas ocasiones también para sostener y procurar a tus hermanos en la fe. Y yo bendigo a Dios por nuestra iglesia, porque la mayoría de nosotros nos conocemos más o menos por el nombre. No le pido apellido materno, ¿verdad? Pero nombre y a veces apellido sí lo conocemos. Pero debo reconocer que ya por el tamaño de nuestra iglesia, y queremos crecer más, algunos no sabemos cómo se llaman los otros, ¿verdad? Y yo lo conozco, yo he platicado con usted y yo le he dicho, oye, fulana de tal que se sienta, y me dice, ¿quién? ¿Dónde? Sí, claro, se sienta allá atrás, se sienta cerca de la salida de educación cristiana, ahí se sienta la hermana, ahí está, y ¿a poco va llegando? No, hombre, ¿cuál va llegando? Lleva como 3 años en la iglesia. ¿Verdad que sí? Oigan, sus hermanos son suyos, ¿eh? Yo no me imagino no saber el nombre completo de mis hermanos y su fecha de nacimiento. Ya el año, ya de ahí batallamos, ¿verdad? Pero al menos en la fecha de nacimiento sí. No te vayas hoy sin saludar al menos a 5 de tus hermanos, especialmente a aquellos a los cuales no sueles saludar y cuyos nombres quizá no conoces. Te lo voy a decir otra vez por si no me escucho bien. No se vaya hoy de aquí de la iglesia sin saludar al menos a 5 de sus hermanos, especialmente a aquellos con los cuales no convive tanto. Porque mire, está padre, nuestra iglesia tiene un tiempo de comunión padrísimo cuando nos vamos, pero yo ya sé que acá se juntan los de acá, y allá se juntan los de allá, y acá se juntan los de acullá, y al final todos nos vamos. Y qué dolor, escúcheme bien, qué dolor que haya una persona que sea la primera vez que viene aquí a la iglesia y ninguno de quienes somos miembros de la iglesia se acercó y le saludó. Y le dijo, me llamo Hugo, ¿dónde vives? ¿Cómo llegaste? Eso no puede pasar.
Y eso no puede pasar, porque esos son sus hermanos que van llegando a la fe. Y usted, hermano, hermana, es responsable de que permanezcan en la fe. Porque escúcheme bien, si alguien llega entre nosotros, escucha el evangelio y nadie de nosotros nos acercamos con él y se va porque la red está rota en ese lugar, eso es culpa suya. Y asuma esa responsabilidad. Asuma la responsabilidad de un alma que es probable que nunca se vuelva a acercar a una iglesia, porque un día llegó a un lugar que se llamaba coinonía, que traducido del griego al español es comunión y compañerismo, y nadie tuvo ni comunión ni compañerismo con él y con ella. Usted tiene la culpa de eso. No permita que pase. Eso anda bien picudo el viejo, amaneció bravo el pelado. Oiga, pertenecer también es saberse de un lugar. Yo soy de mi casa y ay de mí que ande yo de casa en casa. Es más, pobre de usted que llega comido a su casa sin avisar, ¿a poco no? Llega usted y le sirve la señora el platón de comida y no se lo acaba. ¿Y qué le va a preguntar? A ver. ¿Qué le dice el viejo? ¿Qué comiste? ¿Dónde andabas, pelado? Por supuesto, ¿verdad? Oiga, amado, amada, usted es de aquí. Usted no es de todas partes. Usted tiene casa. Y ya no estoy escenificando a la señora regañando al marido. Aquí soy su pastor hablando con usted. Usted es de aquí. Usted tiene casa. Usted no es de todas partes. Usted tiene una familia espiritual que vela por usted y que ora por usted. Fíjese, y mire, no estoy hablando solamente de mí. Usted tiene unos hermanos alrededor de usted que velan por usted, que oran por usted, que están dispuestos a ayudarle en las situaciones difíciles de la vida, que pueden acompañarle a atender situaciones complicadas. Oiga, no ande comiendo en otras casas. Porque luego, mire, luego anda la gente buscando consejos y profetas y profecías y ministraciones en otros lugares, y no me malentiendan, no es que sea malo, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que en algunas ocasiones esos consejos y esas búsquedas no son muy apropiadas, y luego llegan con alguno de los consejeros, con Lorena o conmigo, y nos dicen cosas como: es que yo pienso que, es que yo creo que, es que yo he oído que, es que me parece que. Y entonces nuestra respuesta a ese tipo de frases es: oye, ¿qué comiste? ¿En dónde andabas? Que escuchaste todo eso. Porque, amado, amada, usted tiene casa. Una iglesia que está creciendo es una iglesia que tiene sentido de pertenencia. Yo sé que soy de aquí. Yo sé que soy de aquí. Y Dios me ha sembrado aquí y me ha puesto en este lugar como un árbol plantado en los atrios del Señor. Esa imagen está bellísima, yo creo que ya compartí con ustedes eso, pero es un árbol plantado en el atrio del Señor que crece. El Salmo dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Usted cree que la imagen esta de un árbol plantado en medio del templo será real? No, es figurativa. Lo que nos está diciendo es que usted está sembrado en este lugar para crecer y para dar sombra a los que van llegando y van siendo sembrados. Si usted no está bien sembrado y verde y creciendo con una copa suficientemente ancha y espesa para poder cubrir del sol y de la inclemencia a la gente que está alrededor de usted, usted está haciendo las cosas mal. Yo tengo que buscar estar bien firme. De pronto, amados, y yo sé que hoy ando bravo, discúlpeme, pero de pronto es necesario hacer un autoexamen para distinguir cómo nos encontramos. Y no hay tablas, a diferencia del índice de masa corporal, no hay tablas que describan qué tan saludables somos, pero sí hay algunos indicadores que nos pueden describir y con los cuales podemos verificar qué tan sanos estamos. Un amigo mío pastoreó durante muchos años, como 15 años, una iglesia en Ciudad Acuña. Y
En algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con él. Y yo estaba en mi pastorado, estaba viviendo un momento difícil. Y había habido algunas situaciones complicadas en el ministerio. Y le dije, no sé qué hacer. Y me dijo, es que se me hace que tu enfoque es como equivocado. Estaba muy, muy conflictuado con unas personas con las cuales nunca logré entenderme en la iglesia. Y me dije, tu enfoque es equivocado. Dice, porque en la iglesia, si tú estás pensando en la iglesia como algo que tienes que mantener, no lo vas a lograr. Sí, porque naturalmente gente cambia de trabajo y se cambia de ciudad, gente se cambia de casa y ya no puede ir. O sea, eso es algo natural, no lo puedes evitar. Tu enfoque pastoral debe ser siempre avanzar y compartir con otros y que gente pueda llegar a Cristo. Y que personas que no conocían al Señor conozcan al Señor y hagan compromisos con el Señor y se bauticen y crezcan y avancen y sirvan. Entonces, desde entonces entendí que conservar lo que hay no es el objetivo. El objetivo es crecer. Nuestra iglesia, amados, necesita crecer. Y no hay momento en el que el cristiano deje de crecer. Y la pregunta realmente hoy es, ¿y estamos creciendo? No puede llegar el punto en nuestro caminar con Cristo en que pensemos que ya no necesitamos crecer, porque cuando llegue ese momento, le tengo noticias, no solo ya no crece, está en proceso de morir. Y nuestra iglesia no va a morir. Amados, no nos dejemos engañar. Sí necesitamos crecer. Sí hay camino delante. Sí hay ruta a seguir. Y quizá lo único que necesitamos es, ya lo hablamos la semana pasada de manera individual, pero hoy lo quiero traer a la mesa como algo que como congregación debemos hacer. Quizá lo único que necesitamos es levantarnos y caminar. Incline su rostro un minuto, por favor. Señor, te damos gracias hoy. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor. Tu gracia, Señor, que vez tras vez nos abraza y nos alcanza y nos sostiene, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, porque de tiempo en tiempo nos llamas, Señor, a distinguir en dónde estamos. Y hoy, Señor, nuestros ojos están puestos en nuestra red, en esos agujeros que por alguna razón, Señor, desatendimos. Y por algún tiempo, Señor, han permitido que la red sea funcional. Pero hoy nos llamas, Señor, a remendar, a corregir, a revisar. Hoy nos llamas, Señor, a atender. Señor, me llamas a mí, Hugo, y yo estoy seguro que a varios de mis hermanos aquí, a insistir en esas conversaciones que hemos evadido durante tanto tiempo, a acercarnos a esos hermanos o hermanas con quienes hay una relativa paz, pero que sabemos que ha habido cosas que hay que atender. Me llamas, Señor, a entender que pertenezco a mi casa. Y me recuerdas, Señor, que en este lugar donde tú me has sembrado, me sembraste, Señor, para ser un árbol frondoso, fuerte, reverdecer, para dar sombra a aquellos que están llegando a tus pies y que necesitan ser cuidados por ti a través de nosotros. ¿Se puede poner de pie conmigo, iglesia? Y si usted responde
a su Señor hoy. Leve si puede hacerlo sus manos al Señor y dígale conmigo al Señor: Señor, yo soy una piedra viva, edificada junto a ti, que eres la piedra angular. Soy responsable de tu iglesia. No soy un consumidor de tu iglesia, soy responsable de tu iglesia. No soy alguien que viene y recibe solamente, soy alguien que viene y da de lo recibido de tu mano. Dejo de ser alguien que solo es espectador de lo que otros hacen y me convierto, Señor, en uno que está dispuesto a ser un instrumento en tus manos para dejarse usar todavía más por ti. Porque yo entiendo que aquí hay mucha gente que está siendo usada tremendamente.